Lo voy a muchísimo disculpas, pero pasó algo técnico y solamente grabó 5 minutos o 6 minutos, ¿no? Entonces recuérdenme. Entonces estas clases también cuando no pueden, lo pueden ver aquí cuando se van a nuestro Teams y se van aquí a, ¿no? Entonces ahí pueden reverlo y yo después también subo a YouTube porque aquí únicamente son cuadrado 20 días y después se desaparecen. Entonces lo subo en YouTube y ahí pueden verlo. Lo pido mucho disculpas que creo que la última no lo grabó bien. Entonces la cosa es, no lo tenemos. Muy bien. La dinámica de la clase ya se sabe. El contenido lo puse en los videos afuera. Exactamente por la razón porque unos compañeros o compañeras no pueden o simplemente también acepto que no quieren, está un tiempo difícil y que no nos trabamos con pero no puedo asistir a la clase, ¿va? Tienen la libertad. Estas clases en presenciales son completamente libres para asistirlo. Aquí ayudo, intento de sacar los problemas técnicos y también, ¿qué más? Problemas técnicos y dudas de ustedes. Entonces, que lo hice también en Teams, que lo prolongué la última tarea, la primera, que es que es crítica del lenguaje, donde hice ya un video de la introducción porque la plataforma ya estaba en mantenimiento, pero estaba todo el tiempo abierto. Pero sin embargo, para este primero ya tienen tiempo hasta próximo lunes, ¿ok? Entonces ya para próxima semana también subió la siguiente, ¿no? Entonces ya está el video de la siguiente semana, es el contenido de la clase de hoy. Y así vamos, siempre voy a poner el contenido antes y después vamos a, ¿cómo se llama? Aquí discutía, ¿no? Todo problema que tenemos. Sí, ahorita las discusiones. Para la siguiente clase ya el video está, ya está indicado hasta donde creo que 27, 28. Ok, también que hice eso. A partir de esta semana tampoco tienen que hacer nada, simplemente ver el video y buscar comentarios en la clase perspectivas. Estén aquí al lado siempre de esta C00 es la primera, aquí es para discutir la segunda, aquí va a aparecer la tercera y así vamos, ¿no? Entonces, checan que usan el canal correcto. Entonces, ¿qué lo hice? Aquí lo hice, creo que 2 videos para ustedes. En 2 semanas van a escribir los primeros 10 líneas. Son casi como lo hicieron en las tareas aquí, a sus comentarios cortos. Entonces, yo lo hago desde mucho, es una técnica que ya aprendí en la Universidad de Viena. Porque muchas veces es muy difícil de decir algo ¿cómo se llama?, en poco espacio. Normalmente maestros dicen, escríbalo 5 páginas o 10 páginas. Entonces ahí tienes mucho tiempo para expresionarte, bla, bla, bla. Pero realmente el problema es expresionar una idea en poco espacio. Entonces ahí tengo que planear lo que quiero decir, cómo lo digo, tengo todos mis argumentos. Entonces, por eso hice aquí un video, se llama Cómo escribir 10 líneas. Entonces, es para 15 días, vamos a hacer la primera entrega, ¿ok? ¿Qué es actual para ustedes? Ahorita las tareas en los próximos 15 días o pero en la próxima semana todavía es solamente hacer comentarios. Y que también hice para ustedes que es más actual, es cómo haces una presentación, ¿ok? Porque yo quiero que usen todo el mismo formato que está combinado con su trabajo que lo tienen y también explico cómo lo puedes grabarlo. El único que no lo sé es cómo puedes mandarme
el video. Also, Microsoft Teams permite únicamente 50 megabytes y si es más grande, tenemos que hacer una solución aparte. Posiblemente lo hacemos en Dropbox o vemos cómo lo pueden entregarlo, ¿no? Me hago uno al equipo, me lo entrega el video y ahí lo voy a imponerlo también en mis presentaciones. Y de las presentaciones aquí ya estamos trabajando. Entonces ya están 2 videos nuevos. Also cómo escribir 10 líneas. Este está en 15 días, el primero, y este es actual. También ya los grupos están. Y estaba la pregunta, ¿cómo puedo ver quién está en mi grupo? Cuando se van aquí al i, entonces se ven exactamente quién está trabajando con quién, ¿ok? También en los grupos lo puse a hacer en cada grupo el tutorial y si encuentro algo, ya lo dije que en varias, aquí está el formato, el texto, lo tienen todo para trabajarlo. Usan eso. Se saben que para trabajar en los grupos también, como hoy tienen su canal de videoconferencias. Aquí arriba ponen un horario y ya pueden hablar y es solamente para ustedes. Aquí también veo cuáles grupos son activos y cuál no. Hasta ahorita no trabajaron mucho, pero espero que están buscando textos e informaciones. Ok. ¿Tienen preguntas y dudas al primero al trabajo de los grupos? Que podemos, el primero las cosas técnicas y después. ¿No? Que cuando alguien sube la mano y no lo respondo, luego me lo dicen, ¿no? Porque es como muchos botones para verlo. Ok, los grupos ya están trabajando, en 28 de septiembre ya tienen que entregarlo y ya tienen el primer parcial casi hecho, solamente son las tareas. Algo más. No, técnicamente yo creo que ya tenemos todos. Muy bien, vamos a los comentarios, a las preguntas. Ok, en el primer video que lo vimos que crítica del lenguaje es algo en un alto grado complicado, complejo, y no toma el lenguaje como es. Also, yo me dio cuenta cuando hablé con Viena Velázquez, mi amiga, que lingüistas tienen un otro acercamiento al lenguaje. Lingüistas tienen principalmente un interés que las reglas, la gramática, sintaxis, semántica, todo sirve, ¿no? Entonces, un lingüista habla sobre un estado real sobre el lenguaje. Ahorita el lenguaje es, y su objeto de estudio es el lenguaje, ¿ok? El filósofo tiene otro acercamiento y un filósofo trabaja sobre un estatus ideal del lenguaje. Y se piensa también, ¿no? Que sabemos real, tiene defectos, tiene problemas, pero ¿cómo sería un lenguaje? ¿Cómo sería perfecto? Y se encontraron, creo que fue un punto de vista, filosofía y lenguaje es un problema. Creo que fue Kimberly que dice, no, pero Wittgenstein, los problemas del lenguaje. Sí, also se tienen que imaginarlo. Cuando yo estudié en la Universidad de Viena, y es muy Wittgensteiniano, que nunca estaba en la Universidad de Viena, porque estaba en Trinity College, en Cambridge, en Inglaterra, él tenía una sacramenta que dice, cuando construimos nuestros pensamientos a partir de los hechos diferentes o construidos que no son realidades, nos sirven. Y de ahí, en el mismo tiempo, pasó algo en Viena que se construyó el Círculo de Viena. El Círculo de Viena fue un grupo de filósofos, Carnap, ¿cómo se llaman todos? Popper fue invitado, pero fue un grupo positivistas y ellos tuvieron ¿cómo se llama? Un programa radical y dijeron, lenguaje no sirve para la filosofía. Y son 3 áreas donde no lo sirve. El primero es la estética, el segundo es la metafísica y el tercero que no sirve el lenguaje es la ética. Todo que construimos lenguaje sobre palabras como es el correcto o el malo, el bueno o el malo, el bello, la grandeza,
Entonces, estos son construcciones sobre el lenguaje. O en la metafísica, donde nos encontramos cuál es la alma o el Dios. Entonces, si dicen, estos problemas vienen únicamente porque nos pensamos, Dios existe, la alma es inmortal, em, todo estos complejos existe porque no existe una evidencia empírica. Also, sobre la alma una vez, es muy interesante, hicieron experimentos. Había un vienés médico y en el lugar de, ¿cómo se llama? Se muere alguien y lo tomó el peso del difunto y estaba de 11 gramos más leve. Entonces, ahí en el siglo XIX, XX también existe esta historia que la alma mide exactamente, creo que 11 o 9 gramos. Entonces, también lo quisieron empezar empíricamente de controlarlo, also de hacer evidencias que existe, pero este grupo de Viena, also el Círculo de Viena, dije no, radicalmente, estos son áreas de la filosofía que no sirven. La filosofía sirve sobre lógica, sobre problemas que podemos hablar, crítica del lenguaje, pero metafísicas, somos inmortales, no sé qué, no logramos nada. ¿Por qué? Porque que construimos sobre el lenguaje. Lenguaje y es débil, porque tenemos aquí palabras que podemos inventarlo, pero no tienen ninguna referencia en este mundo normal. Entonces, ahí está el pico de la crítica del lenguaje, donde se da cuenta y dicen, no, todos los problemas que nosotros tenemos, y más en la Facultad de Filosofía, donde hablan por días y horas y no se dejan hablar, ¿cómo se llama? Son problemas del lenguaje. Por eso lo puse en la primera clase, ese meme. Filósofos son difíciles para hablar, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, arguing with a philosopher is a lot like wrestling in the mud with a pig. After a couple of hours, you realize the pig likes it. Y así es, filósofos hablan y hablan, hablan, pero no saben a qué pasas que hablan. Entonces, esto es un problema grande en la filosofía y por eso había un encuentro. Y había un encuentro entre dos filósofos en el siglo XX. Uno fue Wittgenstein, el otro fue Karl Popper. Y Karl Popper vino de otra escuela y dice, sí podemos conocerlo, siempre un poco, pero nunca absoluto. Pero este absoluto siempre tenemos que verificar y falsificar. Él tiene más la teoría, si recuerdan de la prepa, hay que falsificar mi propia teoría hasta que ya no puedo falsificarlo y se vuelve en una verificación. Falsificar dice, yo tengo que buscar evidencias y puntos contra mi propia teoría. Pero Popper tenía esta escuela diciendo que conocimiento es posible, pero nunca absoluto. Y Wittgenstein dice conocimiento no es posible y todos los problemas que nosotros hablamos son problemas del lenguaje, porque el lenguaje nos confunde, el lenguaje permite hablar y es muy claro, por ejemplo, son unicornios o son cuentos o son chismes, también el lenguaje permite eso, entonces ¿por qué en la filosofía no sirve? Entonces, la teoría de Wittgenstein fue muy complicado. Él tenía 19 años cuando escribió el Tratados Filosóficos y según las leyendas en los sínodos de doctorado, los sínodos dijeron, no sabemos qué es correcto o no, pero es más que suficiente para un trabajo del doctorado. Y Wittgenstein respondió en esta historia y dice, no, no se preocupe, un día lo van a entenderlo también. Eso fue muy arrogante. Entonces, a Wittgenstein no lo querían en Cambridge. Entonces, la cosa fue, sus compañeros lo invitaron a Popper, porque pensaban, este Wittgenstein siempre gana todas las argumentaciones, y no hacer con él, y invitaron a Popper para hacer un discurso y tenía una clase de 30 o 25 alumnos, entonces Wittgenstein entró, escuchaba un rato y en un momento, y Popper hablando sobre sí, podemos conocer y no sé qué, Wittgenstein pone así como metal para arreglar el fuego y lo amenaza
a Popper y dice, dime una verdad filosóficamente que realmente es verdad. Y Popper únicamente responde, no debes como amenazar un compañero. Entonces, ahí se fue y hasta hoy realmente no saben qué pasó porque los alumnos también se quedan quietos, pero el lugar existe y este metal existe. Y este encuentro es muy importante para el siglo XX, porque el siglo XX epistemológicamente, o sea, epistemia en la filosofía se llama sobre el conocimiento, se encontraron estas dos escuelas grandes. Y quien ganó esta lucha fue Wittgenstein. Y hoy en la filosofía, al menos en Europa, consideramos, sí, todos los problemas filosóficos que tenemos, que nos peleamos por días y horas sobre alma, inmortalidad, sobre la vida, no sé qué, qué es el bueno, qué es el malo, qué es el bonito, el bello, son problemas lingüísticos, pero no son, o sea, problemas del lenguaje, pero no son problemas reales. América Latina, cuando llegó a México, tiene una escuela muy diferente. Aquí crítica del lenguaje nunca llegó. Y aquí los alumnos y también los profesores se hablan sobre Dios y los angelitos y sobre la alma y todo existe. Y es que, a ver, no puede ser. ¿Estás seguro que el alma existe? ¿Tenemos? ¿No? No, porque cuando existe el palabra, entonces debe que existir también el objeto. Y esto es algo que se llama el nominalismo medieval, also nominalismo. Y esta es una escuela que hicieron en el medieval de Ockham y en este rumbo fueron filósofos que pensaban, si puedes nombrar un objeto, este objeto existe. Entonces, este ya completamente, con un texto que lo vemos hoy con Frege, se va a cambiar esta idea, ¿no? Entonces, Frege dice, pero también existen palabras, o podemos inventar palabras, que no tienen ninguna referencia a ningún objeto real en este mundo. Por ejemplo, un unicornio. Also, tenemos el palabra y nadie de nosotros lo vio en real un unicornio. Existen en las fantasías, en los cuentos, pero real no existe. Entonces, aquí, por ejemplo, el pensamiento filosófico es muy escolástico, muy medieval todavía. Entonces, tienen esta idea del nominalismo. Por eso, ellos no se preocupan cuando la palabra alma existe, lo hablan sobre eso, ¿no? Y en Europa la escuela dice, no, pero es un invento, no existe. Entonces, se ven, por eso exactamente es el problema de la crítica del lenguaje, donde son... lenguaje y conocimiento es una gran parte en eso. Also, por ejemplo, cuando el lenguaje, los problemas que tenemos son, o problemas filosóficos son únicamente el lenguaje. Y este es algo también importante. Por eso es muy importante conservar idiomas o lenguas, porque se saben que cada idioma o cada lengua es también un mundo de conocimiento. Also, imagínense un tribu en el Amazonas y tienen ciertas palabras para plantas que tienen ciertos efectos y lo pueden nombrarlo. Y nosotros no conocemos esta planta porque es afuera de nuestro mundo. Eso está en el mundo, pero no conocemos, nunca lo vemos. En el momento cuando, por ejemplo, este tribu deja hablar su idioma, se pierden conocimientos. Also, si no se pierde la planta, pero se pierden conocimientos sobre esta planta. Y por eso es muy importante que conservamos idiomas o lenguas, porque lenguas también pierden conocimientos con el idioma, ¿no? Entonces, y no solamente son objetos reales. Por ejemplo, en los idiomas indígenas es súper interesante, viene toda una cosmología, vienen los cuentos, vienen los sueños de un pueblo, de muchos, muchos siglos, y no solamente es una generación en actualidad. Es es un transcurso de mucho tiempo y de muchas experiencias, y si ya en el momento que no hablamos, ya se van a dejar o van a morir estos conocimientos también, ¿no? Entonces, por eso es importante tenerlo, ¿no? Pero
crítica del lenguaje es exactamente entra ahí. Criticar el lenguaje significa, el primero es con conocimiento. Y con lenguaje nos permite de producir palabras, conocimientos, y tal vez con palabras que no tienen ningún referente en este mundo real. Y cuando nosotros hablamos o construimos nuestra observación sobre el mundo, entonces puede ser problemático, ¿no? ¿Tienen preguntas? Hoy es pregunta, duda, ¿cuáles son estos puntos? Existe un punto, ¿no? Ok, difícil después tanto tiempo, ¿no? Para concentrarse. Ok, esa es una forma filosóficamente para acercarse al lenguaje. Pero se saben también, se vieron que no solamente es filosofía. La crítica del lenguaje se terminó con este rumbo de Wittgenstein. Y su maestro que es, ay, ¿cómo se llama su maestro? Estoy ahorita. Entonces ahí, pero se ubican también otras áreas que en esta crítica del lenguaje es el segundo vídeo que tenemos. Pero este fue una duda. Vamos a ver qué más nos escribieron. ¿Qué fue? Sí, lenguaje no es exclusiva para lingüistas. Also, lingüistas, alguien no estaba de acuerdo que Wittgenstein dice que no nos damos cuenta del lenguaje. Sí, lingüistas se quedan en la habitación. Also, lingüistas, este ejemplo que se quedan en la habitación son las reglas que usamos. Se observan las reglas que se sirven. Filosofía del lenguaje es que se sale de esta habitación y quiere ver el edificio del lenguaje completo. Entonces, en este sentido, la filosofía tiene otra perspectiva del lenguaje, y este es como ya explicaba con el ideal y con la realidad del lenguaje. Y por eso, cuando hablamos, por ejemplo, es un tema que lo vi en varios idiomas, en varios comentarios, lenguaje inclusivo, lenguaje feminista, sobre el lenguaje construimos nuestras realidades. Significa, lenguaje también construimos nuestras sociedades. Y esto es un círculo, also claramente existe una realidad y a partir de la realidad hacemos nuestro lenguaje. Y el filósofo tiene que decir o va a decir, mira, normalmente nuestro lenguaje debe que ser uno por uno que me permite aplicar o a visualizar o a poner algo sobre la realidad que tenemos. Y más concreto que existe. Por eso un filósofo siempre va a hablar sobre cuáles son los representantes legales en el lenguaje sobre la realidad. Entonces, es un círculo donde lenguaje define nuestra realidad, pero también realidad cambia nuestro lenguaje. Y ahí estamos completamente en un círculo siempre cambiándolo. Y hay un tema que vamos a hablar, porque yo creo que es un tema muy interesante y muy polémica, es lenguaje género. Y dicen, pero lenguaje inclusivo y no sé qué. Entonces se pueden imaginar el problema que muchos se molestan en las teorías. Uno es el masculino plural. Cuando en una escuela trabajan mujeres que hombres de maestros, entonces automáticamente las mujeres tienen que cambiarse en hombres. Also, en lenguas la mayoría de mis compañeras son mujeres, sin embargo en lenguas trabajan maestros y no maestras. Entonces, la idea es, lenguaje puede limitar una realidad y significa en muchas áreas es imposible, por ejemplo, para mujeres entrar porque no existe. Y por ejemplo, una presidenta en México no tuvimos, Austria, mi país tampoco, Alemania, la mayoría de los países no tenían presidentes. Y existe una idea cuando el lenguaje no da posibilidades, también está envolviendo o cambiando la realidad en una distinta forma.
Y es, por ejemplo, en inglés muy importante o muy visible. Existe en inglés el chairman, also el hombre de silla. El chairman normalmente maneja una empresa grande, pero no existe una chairwoman. Y si ven la realidad, el 98% de las empresas grandes del mundo son manejando por hombres, mujeres no existen. Entonces, la teoría del lenguaje inclusivo dice es, ok, cuando el lenguaje es capaz de cambiar realidades y también, o está creando realidades, las realidades por el lenguaje siempre se quedan machistas. Y si cambiamos ahorita el lenguaje, cambiamos también la realidad. Si no tienen chance en el futuro, que es algo más fácil. Entonces, por eso es algo, un dicho, y también se ve como el lenguaje aplica nuestra realidad, porque había un tiempo que mujeres completamente fueron excluidas de la vida laboral. Claramente en la universidad todavía tienes más hombres que mujeres. Pero como estudiantes existen más mujeres que hombres en todo el mundo. También en Alemania, en Austria, mi país, tiene creo que ya casi 60% de los estudiantes son mujeres y 40% son hombres. Pero si ves a la cátedra, más de 80% son hombres y 20% son únicamente mujeres. Entonces, sin embargo, en la universidad trabajan profesores y se aplica eso, ¿no? Entonces, se ven, este masculino plural viene de un mundo donde fue claramente hecho que la realidad que trabajaron únicamente hombres, por eso no hay ningún problema que estaban maestros, profesores, ¿no? Pero ahorita se cambia el mundo. Y también es por eso válido cambiar el lenguaje. Y cuando se cambia el lenguaje se dan más posibilidades. Y también eso es algo interesante que lo vemos posiblemente con las metáforas. El lenguaje también transmite estereotipas. Por ejemplo, mujeres son designados para ser profesores, ¿cómo se llama? Profesiones como maestras, ¿no? O como, ¿cómo se llama? Maestras como por ejemplo trabajar en el kinder, pero mecánico, no, no existe. ¿Ok? Podemos a ver cómo se duermen o no. En el canal del primer parte, aquí abajo, ¿no? Yo doy un ejemplo, y se ven cómo el lenguaje también define nuestro pensamiento. ¿Están todos atentos? Lo pueden comentarlo aquí abajo, ¿no? Lo ponen aquí su comentario. Ahorita, piensen, ¿ok? ¿Todos listos? Yo doy un ejemplo y ustedes tienen que escribir en qué piensan, en hombres o mujeres, ¿ok? Cuando lo digo, 3 mecánicos beben cerveza en un bar. ¿Hombres o mujeres? Hombres. Hombres. Aquí en el primero, no en el común. Hombres, hombres. Hombres, ¿qué piensan? Otra vez. 3 mecánicos beben cerveza en un bar. ¿Hombres o mujeres? Hombres. Hombres. ¿Pero por qué no mujeres? Todos dicen hombres. Casi no hay mujeres mecánicas. Bueno, que yo conozca, por ejemplo. Pero mujeres pueden ser también mecánicas, sí. Estoy seguro que pueden ser O excelentes sea, mecánicas, ¿no? sí, sí, obvio, pero es más común conocer, por ejemplo, un mecánico hombre y que aparte tome que una mujer mecánica Mujeres que también. tome. Sí. También mujeres beben. Eh, Sí, sí, también. ok, mujeres aquí en el chat, cuando piensan a alguien,
como niña pequeña, y ahorita son grandes, ¿no? Perdón, grandes, grandes, no son niñas. Y cuando se escucha una palabra mecánico, ¿para ustedes es una realidad o una opción de ser de profesión? Se dice, no, quiero ser mecánico cuando soy grande. No, ¿No? Pero ¿por qué no? bueno, o sea, por ejemplo, a mí, si me llamara la atención eso, pues a lo mejor sí diría, ah, pues sí, pero pues en mi caso no. Igual puede haber alguna mujer que sí quiera ser mecánico. No tiene nada de malo, pues, pero Ajá. creo que es más común que un hombre se dedique a eso. O sea, no sé cuál sea la razón. Ok. Pero se ven como lenguaje define nuestro pensamiento, porque el mecánico no es nada de malo. Y tampoco es un trabajo donde necesitas, ahorita puedes argumentar biológicamente, porque hombres son más fuertes y no, no es cierto. Y también un mecánico ya No, no trabaja con sus manos y tiene muchas maquinarias que lo ayudan, ¿no? Eso tampoco es algo así que necesitas, ¿no? sí, no. Ujú. Si se pueden hacer este ejemplo también, quitan los mecánicos. Cuando lo digo, 3 médicos beben en un bar, hombres o mujeres. Un grupo Hay mixto. mixtos. Ajá, mixto. ¿Mixto? Sí. También. Sí, ¿quién fue? Perdón, perdón, ¿quién? ¿Quién Yo, fue? ¿Qué? Hacemos con levantar las manos. Tal vez está. Yo escuché un hombre voz. Ah, yo. Ya, por favor. Yo dije grupo mixto porque muchas veces en un hospital no solo trabajan hombres o mujeres, trabajan casi siempre grupos mixtos y hay cuerpos de doctores, pero lo conforman hombres y mujeres. Ujú. Pero si piensas, cuando ves la imagen lingüístico, 3 médicos beben a veces en un bar, piensas también en hombres o mujeres. ¿Cómo lo puede repetir? No le entendí bien. 3 médicos beben a veces en un bar. Tal vez pensaría que son dos hombres y una mujer. Porque más hombres que mujeres. No sé, como que esa es la idea. Siento que si pusiera médicos en internet y le pusiera imágenes, saldrían más hombres que mujeres. No sé por qué. Porque también básicamente son profesiones de hombres, pero yo creo que si vemos en la Facultad de Medicina también hay muchas mujeres, hay excelentes médicas mujeres, eso no es una cuestión de hombres y mujeres. Pero se ven, ese es un buen ejemplo cómo está combinado el lenguaje y nuestro pensamiento. Y por eso también, ese es algo como lenguaje también transporta o transmite también estereotipas. Y los estereotipos tampoco lo permiten, ¿cómo se llama? Que ciertas, en el desarrollo del niño, que ciertas profesiones no existen. Es muy raro que encuentres una niña que dices, yo quiero manejar un ferrocarril cuando estoy grande, o yo quiero ser trailero. Ahorita existen, por ejemplo, excelentes traileras, ¿no? Existen también las maquinarias grandes en minas que tienen así como con mucho, mucho valor, lo dan a manejar o a pagar mujeres y no hombres. Eso es algo muy interesante cuando se ven así como en minas o en construcciones, áreas donde trabajan. Entonces se ven que muchas veces son mujeres que lo manejan porque mujeres manejan más cuidadosos que hombres. Pero sin embargo, cuando escuchamos técnico, ¿no? Pues entonces estas son claramente profesiones de hombres y no de mujeres, y también al revés. Entonces se ven como el lenguaje termina nuestro pensamiento y también nuestro pensamiento causa esta realidad. Y por eso esta propuesta, aunque es muy polémica, cambiar lenguaje para cambiar realidades es algo muy válido, ¿ok? Un lingüista te va a decir en este momento, no, pero es contra las reglas. Y tenemos reglas y así son. Pero en el vídeo también explicaba, existe algo, el lenguaje está permanente en un cambio.
¿Y por qué no se cambian estas formas también? Eso es algo muy válido. Se ven como lenguaje y pensamiento es completamente combinado. Por ejemplo, en el video lo vi algo. El pasivo, creo que hablamos sobre eso. México le encanta usar el pasivo. Me pasó, me cayó, se construyó. El sujeto activo es yo hago, yo transporto, yo cocino. Estos son sujeto activo, verbo y una acción, y tú sabes quién lo hizo. El pasivo es siempre el sujeto se desaparece y es no real. Entonces lo interesante es como pensamiento y lenguaje nos afecta políticos hablan mucho en pasivo, porque es muy fácil con el pasivo de quitarse a las responsabilidades. Me pasó, fue un accidente, nos cayó un problema, pero no dices quién lo fue, quién tiene la responsabilidad o a quién lo causó. Y existen dos países en el mundo que es muy interesante, que es Corea y también México, le encantan usar el pasivo. Y en este pasivo que hicieron videos, ¿no? Y en estos videos pasaron muchas travesuras. Cosas se cayeron por sí mismo, personas le empujaron, hicieron ciertas, no, pasa, 20 minutos, 30 minutos. Entonces, después del video, preguntaban a las personas cómo pueden identificar, por ejemplo, quién rompió el florero de vidrio. Y países, por ejemplo, en Alemania, donde hicieron estas pruebas, pudieron identificar claramente Pepe, el niño, rompió el florero. Así, claramente, sujeto, quién fue responsable y quién fue culpable. Corea y México, 20 minutos después, ya lo olvidaron. No fue en su mente porque no tiene importancia, porque no echan la culpa al sujeto. Y en México, que dicen cuando Pepe rompió el florero, se dicen, se cayó, se rompió, nadie fue, nadie tiene responsabilidad. Entonces es algo muy interesante donde también lenguaje después define nuestro pensamiento. Y los alemanes también en Israel lo hicieron, en otros países, lo pudieron claramente identificarlo después, mucho después en la memoria, quién tiene la responsabilidad sobre eso. México y Corea son dos países donde no, especialmente México, donde usan mucho el pasivo. Tienen que verlo en la vida diaria. Hay muchos, ¿cómo se llama? Pasivos, ¿no? Y también el discurso político, ¿no? Nos cayó un problema, la corrupción se creció y esos son puntos. Lenguaje y pensamiento vienen mano a mano, porque muchas veces dicen que pensamientos no. Como aquí lo digo. Mario nos dice que el primero fue los vocales. Ok, si tiene preguntas más aquí, ¿no? Pero voy a sacar una de las preguntas y dudas. Mario nos escribió aquí que dice, él pensaba que fue al revés, que el primero fueron los consonantes y después los vocales, ¿no? Tengo un poco, aquí buscó eso. Estos son los grupos o las familias grandes de los idiomas que existen en el mundo. Y estos son grupos. Por ejemplo, el indogermánico son amarillo. Y se ven, por ejemplo, español es de la raíz indogermánico. Y indogermánico son raíces que lo puedes reducirlo. Yo sé que la facultad es muy Chomsky, existe un lenguaje universal, genética. Estas teorías no existían. Sofía Worf, la teoría que el lenguaje existen muchos y existen las regionalidades y también los dialectos son importantes porque la teoría de Chomsky en los 70s y 80s lo mató, pero sobre vamos a hablar durante el curso. Entonces, también en el indogermánico habían cambios de lenguajes
y se cambiaron, por ejemplo, ciertas vocales y consonantes y por eso se cambiaron. Lo puedo mostrar, por ejemplo, se saben, hay una raíz del inglés, es alemán, y en inglés el agua es water, ¿ok? Y cuando se ven en alemán es Wasser. Entonces, en un momento en la historia, y también water, Wasser, tienen un mismo raíz. Entonces, de ahí se cambiaron unas consonantes, unas vocales, y por eso se produjeron en otros idiomas diferentes. Y en inglés y alemán es muy visibles, porque tenemos mucho. Por ejemplo, house, y en alemán es Haus. Entonces, con el cambio de pequeños consonantes y vocales, como se combinaron, se crearon nuevos idiomas. Por eso tienen el mismo raíz, por ejemplo, en mouse, mouse. Casos extremos, por ejemplo, Tor, en alemán se dice Tor, puerta. Y por eso son pequeños cambios lingüísticos y por eso se desarrollaban diferentes idiomas. Si regresamos ahorita y buscamos cuál es la raíz, más o menos llegamos a estos grupos. Normalmente dicen que son 100 idiomas que ya no puedes regresarlo más, los antropólogos hacen, ¿no? Entonces, de ahí, por pequeños cambios, de pronunciar ciertas vocales o consonantes diferentes, se construyeron dos diferentes idiomas en el mundo y por eso son diferentes como aplicaciones. Por ejemplo, es interesante, los Inuits aquí arriba en Groenlandia tienen más de 50 palabras para nieve, porque su horizonte y su realidad donde viven es exactamente necesitan, porque es muy importante. Porque son ciertas consistencias de la nieve puede salir para cazar o para hacer cosas. Por ejemplo, encontré uno, existe nieve mezclando con caca de perro, ¿ok? ¿Y por qué esta nieve tiene un propio palabra? No, claramente, porque no existen puntos de orientación. Cuando los inuits salen en la mañana al iglo para cazarlo, y cómo regresan, ya se buscan cuál es la línea donde se tomaron en la mañana y muchas veces es únicamente donde es la caca de berro, donde lo fueron, ¿no? Pero por eso necesitan un propio palabra para eso. Pero también los inuits tienen rituales eróticos con nieve, no sé qué hacen, ponen nieve en la cara de la novia o al revés. Y también tiene otra palabra. Y se ven, por ejemplo, en el conocimiento español, donde no existe frío, existe solamente para los 50 diferentes nieves, existe una palabra para nieve porque no es parte de nuestra realidad. Y por eso también ahí se cambiaron diferentes idiomas y se distribuyeron, ¿no? Este es un aspecto muy interesante en la tradición, en la traducción. Por ejemplo, cuando tienes que ahorita traducir un poema de los inuits, donde caen 5 a 6 diferentes palabras para nieve a español, donde tienes solamente uno, tienes un problema. Tal vez puedes rescatar uno sin describirlo como se llaman, pero realmente no lo conectas, ¿ok? Entonces, las familias es la cuna de la humanidad, viene aquí, Etiopía, Eritrea, ahí estamos. Y de ahí todo el mundo se fueron, also en América Latina vinieron los primeros sobre la calle de Bering y se popularon ahí toda la zona. Entonces, realmente es interesante porque el mundo genético somos todos iguales. Es como menos de un 0,5% de la programación genética somos diferentes y este define únicamente cuestiones del test del piel y no sé qué, pero la humanidad, todos tenemos material genética igual como en esta zona y ahí se cambiaron y con los idiomas es exactamente pasa el mismo.
Entonces, se saben, los primeros formas de hablarlo fue únicamente en vocales, porque vocales es algo, aunque no necesito músculos en la cara, lo puedo producir con la garganta fácil. Pero si quiero pronunciar un consonante que no me cayó en el video, ya necesito músculos. Y este es exactamente el momento cuando se cambió con la alimentación, cuando las primeras personas empezaron de cazar y de vegetales cambiaron a comida más fuerte, a carne, y tuvieron que masticarlo y construyeron, por ejemplo, más músculos en la cara, empezaban también diferentes para hablarlo. Y por eso también esta es una cuestión de la alimentación. Es muy interesante dónde se cambiaron los diferentes idiomas. Existen todavía tribus originarios que hablan únicamente en vocales y ahí puedes reconstruirlo porque posiblemente los primeros idiomas únicamente fueron en niveles de consonantes, vocales, no consonantes. ¿Ok? Si tienen preguntas me dicen, ¿no? Solamente saco los dudas de ustedes. Entonces, idiomas cambian y los idiomas también, como se ven aquí, se juntan consonantes con vocales y hay una diferente forma de, ¿cómo se llama?, de pronunciarlo y se construye, por ejemplo, alemán o el indo-germánico antes del alemán también es base para el inglés y por eso tenemos tantos, ahí lo puedes ver muy parecido, pero también sirve para otros idiomas. Y ahí puedes requesarlo cuál es es el inicio, ¿no? Por eso alguien que estudia alemán no va a reconocer muchas palabras de español. Ok, ¿qué más fue? Eso, y la pregunta polémica, si animales tienen, ¿cómo se llama?, también un idioma. Sí, pero como ustedes detectaron, alemanes, todos los seres vivos comunican. Para ser vivo es algo, ¿cómo defines vida? Vida es la autoalimentación, se puede hacer límites con otras formas de vida y también vidas, o la vida puede, por ejemplo, comunicarlo. Y también celdas primitivas también tiene una forma de comunicación, muchas veces se hace con vibraciones. Pero la complejidad que nos podemos hablar sobre, ¿cómo se llama?, parádoxos en el lenguaje, o nos podemos discutir problemas, qué es correcto, qué es el bello. Estos problemas únicamente tienen los humanos. Y se ven en qué complejidad ¿cómo se llama?, se construyó el lenguaje. Posiblemente tiene que ver algo. ¿Qué pasa? Entonces es también antropológicamente interesante. ¿Qué pasó que el humano empezó esta racionalidad, esta complejidad? Y hay una teoría antropológica que dice que el uso del dedo. En el momento cuando al lado del chango, el chango en el parque zoológico siempre va a cargar las cosas así de esa forma. El humano tiene la capacidad de ponerlo algo fuerte en las manos y por eso recibe un pensamiento diferente con el uso de las herramientas, ¿ok? Entonces, esto es posiblemente en el cerebro pasó un cambio y por eso también se construyó algo que nosotros conocemos como la racionalidad, ¿no? Entonces, son teorías súper interesantes, ¿no? Changos también pueden usar herramientas cuando ponen, por ejemplo, un plátano en un bloque de hielo y también tienen formas de sacarlo. Y es interesante, pero algo pasó diferente en el desarrollo del hombre. El hombre no viene del chango, pero del chango el hombre tiene el mismo ascendente, ¿no? Eso es como para decirlo claro. Pero en una forma pasó algo. Y posiblemente el lenguaje también nos ayudó a desarrollar realidades, complejidad. Y pues el cerebro hoy es mucho más grande, mucho más complejo, por ejemplo, de un neandertal. ¿Ok? Interesantemente también en este caso el neandertal, por ejemplo, que estaban aquí arriba en la zona de europea,
Este mezcla con los Homo sapiens abajo, con el Neandertal, tenía, por ejemplo, el Neandertal tenía más grasa, porque fue más frío. Y la combinación con Homo sapiens, con Neandertal, más grasa, lo permitió, por ejemplo, popular también zonas más, ¿cómo se llama?, frías. Pero antropología es una ciencia súper interesante. Y también lingüísticamente se está combinando. ¿Ok? Entonces, sí, animales también tienen lenguaje, pero no en la complejidad de los humanos. ¿Ok? Algo más que no sé, puntos, mayoría, va que va. Emociones, yo creo que sí, ya tengo todos. ¿Tienen preguntas, dudas, discusiones? Es el espacio para discutirlo. Adelante, adelante. Hoy ya están durmiéndose. Profe, yo le iba a comentar sobre lo que estaba hablando. Hay un libro que se llama De animales a dioses. Entonces, en ese libro habla la primera parte un poco sobre lo que usted estaba diciendo, el desarrollo del lenguaje en los seres humanos y todo esto, la biología también tuvo que ver. Y él dice que que una parte primordial de que el humano se haya juntado en sociedad es esa capacidad de comunicarse y él lo llama como la teoría del chismorreo, que gracias a que los humanos se comunicaban como para chismorrear, decir cosas un poco sobre la comunidad. Gracias a esa capacidad se pudieron formar comunidades a mayor escala como las tenemos ahorita y que gracias al lenguaje pues también tenemos esta capacidad de ponernos de acuerdo eh, para cooperar en sociedad. Y bueno, él también dice que una parte de esa habilidad es que creemos en cosas que no existen, como puede ser el concepto de sociedad, el concepto de justicia, el concepto de Estado o el concepto de Dios. Y es eso. No, excelente. También lo viste el Harari, ¿no? Aquí está el libro. Sí, es ese. Lo reciben muy fácil en español porque fue un bestseller. Entonces, sí, exactamente los términos sobre la justicia. La pregunta hay un filósofo alemán, se llama Immanuel Kant, y a Immanuel Kant le preguntaron una vez, ¿puedes mentir? Y él dice, sí, el humano tiene la capacidad de hacer una mentira, pero ¿por qué no puedes mentirlo? Es porque el lenguaje es el medio donde nos socializamos, es el único. Y si ahorita usamos el lenguaje para algo negativo, como la mentira que nos hace discordia, por eso no podemos mentir moralmente, porque nos destruimos esta idea de la socialidad. Y para vivir socialidad somos capaces, por ejemplo, hacer sobrevivir el estado natural. Estado natural, como los animales tienen, igual es quién es el más fuerte, ¿no? Eso, te pego porque yo puedo, ¿no? Pero con eso, con lenguaje, podemos hacer como es la igualdad, la justicia, podemos hacer las sociedades mucho más complejas, el lenguaje lo permite. Eso si no lo leyeron, ya tiene 2 o 3 años, pero tiene 2. El primero está excelente, no sé cómo se llama el segundo. El segundo pierde un poco, pero el primero, bestseller, se llama Harari, Homo Deus, ¿no? Es súper interesante para leerlo. Sí, por eso el lenguaje este nos hace social. ¿Por qué estamos sociales? Es el medio del lenguaje, ¿no? Otra idea, otro punto. Perdón, soy otra vez. Sí. Que también está como esta discusión de qué fue primero, como el huevo o la gallina, pero qué fue primero, el lenguaje o la sociedad. Esa es como una discusión muy frecuente.
Sí, no, porque cuando definimos sociedad como hoy, sociedad claramente es a partir del lenguaje, porque sociedad es algo más como solamente juntarse como un tribu. Un tribu se junta por intereses propios, por la sobrevivencia, por cazar juntos y por todo eso. También, por ejemplo, se ven animales, lobos, changos, también se manejan en comunidades y viven juntos y también tienen estructuras familiares donde rechazan quien entra y no sé, ¿no? Entonces, por eso, para eso también necesitas una cierta forma de comunicación, ¿no? El lobo también está guiando su tribu, ¿no? Su pack, ¿no? Entonces, ahí tienen también una cierta forma de comunicación. Pero ¿qué es sociedad? Sociedad ya es un nivel más elevado, ¿no? Eso es como acuerdos, el reconocimiento mutuo. Entonces yo creo que para este ya necesitas lenguajes mucho más complicados, ¿no? Entonces, que lo definimos. Pero sí, eso es un tema en un alto grado interesante, ¿no? Otro punto de vista. Yo Sí, adelante. tengo una pregunta, no sé si sea muy lógica, pero de todos modos la quiero hacer. Hace rato estábamos hablando lo que preguntó de las percepciones, ¿no? Cuando dice una frase y en qué pensamos primero, si en un hombre o en una mujer. ¿Puede ser que el lenguaje haya jugado algún papel en el predominio del machismo? Ya, claro. Lenguaje también una forma es hacer, imponer poderes, ¿ok? Y cuando el hombre habla sobre la mujer, perdón, no es mi idioma, pero vieja o todas las palabras que tenemos, es también claramente te marca lingüísticamente un poder, ¿no? Entonces, estos actos de hablarlo imponemos, por ejemplo, poderes, indiferencias, inigualdad, desigualdad social. Entonces, el lenguaje nos sirve para eso. Y lo hacemos, y todos lo decimos, ¿ok? No sé, cuando yo sé algo, tú no lo sabes, y te lo expresiono en forma de lenguaje. Y el machismo también, por el lenguaje, es exactamente imponerlo la idea de, ¿cómo se llama?, hacer la superioridad, la diferencia, la masculinidad. Y el problema es, aunque lo quitas posiblemente la violencia física en el discurso, pero estos relictos se quedan, por ejemplo, en el lenguaje. Y hay una propuesta, por ejemplo, en México y podrían trabajar mucho los lingüistas, hacer un trabajo para ustedes. Si queremos cambiar esta realidad, entonces cambiamos al primero la realidad lingüística, also la forma como hablamos. Y yo lo considero, México tiene una forma alta grado de hablar violento. Por ejemplo, no me gusta el término en México, se dicen a un ladrón rata. Yo sé, nadie le gusta que alguien roba, pero al primero existe una diferencia, motivación para robarlo. Existe una persona que roba por hambre, ¿ok? Y tiene necesidad porque se muere y por eso se roba una manzana en el mercado. Pero por definición mexicana, quien roba es una rata. Pero también una persona puede ser corrupto o un político o no sé qué, se roba miles de millones, entonces puede enriquecer que no necesitan eso. Un ladrón no es igual de ladrón. ¿Y cuál es el problema? Que lo llamas rata. Eh, Nunca jamás los conflictos empiezan con piedras. Los conflictos siempre empiezan con palabras. Y yo vengo de una cultura con el nacionalsocialismo en el siglo XX. Los nazis en Alemania con los judíos tampoco construyeron al primero los campos concentraciones. No lo hicieron. Este fue un proceso largo que lo prepararon lingüísticamente y lo dijeron, los judíos son parásitos. Los judíos no tienen ninguna validez de existir.
hay que exterminar a los judíos. O sea, se hablaban un lenguaje violento y se hablan un lenguaje en un alto grado, ¿cómo se llama? Fuerte. Y empezaron y prepararon el camino a la violencia, después llevarlo a los campos de concentración. ¿Ok? Entonces, y se ve en algo que pasó en Trump hace 4 años. Entonces es algo muy, muy importante. El discurso de Trump, y lo voy a hacer en una semana un otro video sobre eso, el discurso de Trump fue en un alto grado violento antes de llegar a la presidencia. Y en sus conventions hablaba mucho como kick him out, o beat him, o stretch him and beat him out. Entonces tenía un lenguaje en un alto grado violento. ¿Y qué pasó? Fue durante la campaña, cuando fueron manifestantes o protestantes en los discursos, ya había violencia contra ellos. Inmediatamente a los seguidores empezaban de usar violencia contra otros, porque el jefe dice que tengo que hacerlo. Y había un fenómeno súper interesante. En el día cuando ganó Trump, hace 4 años, el 4 de noviembre, en el siguiente día había un pico de ataques racistas, antisemitas, porque el discurso de Trump legitimó muchas personas a usar esta violencia. Si ven, el lenguaje nos define el mundo, y ahorita regresamos a la rata. La rata no me gusta, porque rata es un animal que no nos gusta y nos hace daño y pues hay que exterminarlo. Y existen ladrones en México que son malos y considero eso y nos molesta, pero también existen circunstancias por qué llegaste ahí. Y el problema no resuelves en exterminar la rata. Entonces tú necesitas también una forma, ¿cómo se llama? De observar y discutirlo por qué llegaron ahí en este punto, ¿no? Entonces, ya, nos da mucho, yo lo entiendo, nos da mucha satisfacción cuando lo vemos, los videos, lo vemos en los transportes públicos donde golpean y lo tratan mal y sangriente y no sé qué. Pero este no es sociedad, este no es social, ¿no? Y hay que bajar y disminuir el discurso. En lenguas hace 6 años o 8 años, oh, manches, tiene 8 años. Una vez Reyes puse la Copa Mundial, creo que fue 8 años casi, no manches, tan viejos, en el auditorio. Y entre 2 clases me sentó con los alumnos, lo vimos el partido, y empezaron los alumnos que estaban, ¡mátalo, mátalo! ¿No? Cuando un jugador quise sacar el otro el balón y dices, pero ¿por qué tienes que matarlo? Quítalo el balón, ¿no? ¿Por qué matarlo? Y si ven, eso es algo interesante y lo invito para observarlo. Yo creo que mi punto de vista es el discurso y la forma como hablamos es un alto grado violento. Y me interesa, por ejemplo, también en las redes sociales. Todo que es el machismo, el clasismo, ¿no? Alguien en el segundo tarea ya escribieron feminazis, todos esos términos apoyan a un discurso violento. Y yo creo que sería muy urgente bajar los niveles o las armas lingüísticas para regresar a un discurso normal, ¿no? Por eso no me gusta. Y también, por ejemplo, mi Banco Santander tiene una campaña, hay que diferenciarlo. Cuando lo hablan en un barrio, rata, ok, ya, duele, posiblemente no cambiamos, ok. Este es el lenguaje común que llevan todos. Pero, por ejemplo, mi banco, que es un banco internacional que se retoma este discurso y hacen promociones con seguros contra rata y no sé qué, no me gusta. Porque en un discurso público yo creo que ellos deberían tener un poco un ídolo, un ejemplo para no esforzar esta violencia en el lenguaje. Y por eso, por ejemplo, ahora que dicen que no miento,
temporada de ratas, ¿no? Temporada de ratas. Gracias por su compra. ¡Uy! ¡Estoy guapo! No se preocupe. Tengo que poner aquí mi NIP del cajero. Gracias. No dejes que tu tarjeta sea clonada por las ratas. Tu seguridad es lo más importante para nosotros. Por eso te damos las mejores herramientas para estar tranquilo. Firma en comercios con tu NIP de cajero. Así, aunque intenten clonarla, no podrán hacerte cargos. Si aún no tienes tu NIP, obténlo desde Superguap. Ok. Y se ven, yo creo que ese es un banco internacional y deberían no entrar en el mismo discurso popular. Pueden hacer algo diferente, ¿no? Esos clonar ratas, ladrones, pueden hacer. Pero ¿cómo lo ven? ¿No? Tal vez era como un intento de ser como gracioso, pero en sí termina siendo insultante. Ese es un discurso, hay que ser cuidadoso. Eso es insultante, claramente no tenemos muchas pasiones con personas que roban, pero yo quiero que ustedes tengan esta complejidad sobre el lenguaje, donde sean cuidadosos, porque una rata extermina. Y tenemos, por ejemplo, hay un genocidio muy grande había entre los Hutus y los Tutsis. Posiblemente Hutu-Tutsi fue un, ¿cómo se llama? Un conflicto en Ruanda. Y fue un genocidio en los 94, creo que sí, 94 exactamente. Y fue uno de los genocidios más eficientes o más horribles que había. Y mataron, creo que en un medio año, 1 millón de personas. Y como no tuvieron armas, lo mataron con golpes y con piedras, eso en una forma súper cruel. Y este conflicto también empezó que los Hutus llamaban los a Tutsis cockroaches, el mismo sistema. Also, el discurso antes estaba de mucho tiempo que una etnia habla sobre la otra etnia, son cockroaches, also cucarachas. Y por eso los cucarachas tienes que exterminarlos, los cucarachas tienes que golpearlo. Y exactamente lo hicieron en una forma muy cruel. Entonces se ven la violencia, cuando la compañera dice sí, la violencia también en sociedad y huevo y gallina, pero también lenguaje causa, impone violencia. Y por eso lo invito a ustedes, lo hago una investigación ahorita sobre redes sociales y lenguaje en redes sociales. Y yo veo que ahí el discurso se pone más duro, se pone más violento. Y por eso ahí empieza con la violencia real. Y no es eso como al primero existe la violencia y pues el lenguaje está violento. Y es un vicio donde no salimos. Y se ven como el lenguaje nos define nuestro pensamiento. Entonces, existen históricamente. Los nazis hablaban los judíos parásitos, no, muchos cockroaches en México tienen los ratas. Ese es un discurso peligroso. Y se ven los aumentos donde lincharon, matan, ladrones, ¿no? Aumentan. Yo sé, polémica porque una cierta satisfacción existe si pasa eso, pero construir una civilidad o una forma social donde la policía encarga del derecho de hacer este trabajo no lo es. Regresamos a estados barbáricos, ¿no? Y sabemos por qué es, ¿no? Pero lo invito, ese discurso da muchísimo observar estos discursos públicos, ¿ok? Muy bien, otra observación, si no, yo creo que para esta semana tenemos todos. Se saben, el segundo tarea, así se van aquí a la mochila, ya sabemos también, gracias a Sofi, creo que nos dijo, en la mochila, y ahí, crítica del lenguaje, tienen ya hasta el 21 de septiembre, tienen abierto esta tarea del ensayo test. Esto es únicamente
como lo hice en el video, cómo escribes 10 líneas, habría trabajarlo, cambiar su nombre, ¿no? Por ejemplo, a 1 y después cuadrarlo. Así en el futuro van a hacer sus tareas y ahí pueden practicarlo como se sirve y no sirve, ¿no? Esto es la primera tarea que tienen, ¿cómo se llama? Abierto, pero no tienen así como una validez o algo, ¿no? Ah, porque no me mueve la ventana. Ok, eso. Otra tarea que tienen abierto es, en el futuro vamos a hacer, si lo hacen, hasta ahorita hicieron solamente, lo vieron, pero no lo hicieron, lo pueden hacer. Alejandro fue el único que lo hizo hasta ahorita, ¿no? Los otros ya lo vieron y unos ni lo vieron. Pero eso es una tarea simple de unos segundos, lo invito a hacerlo, entonces para no tener en el futuro. Cuando una vez lo cuadraron, hasta el fecha de la entrega todavía pueden cambiarlo. Eso significa, si quieren empezarlo y después no terminan, hasta el fecha de la entrega, en este caso 21 de septiembre, el siguiente tienen más tiempo para hacerlo. ¿Ok? Esa es una tarea que tienen, aquí mochilita y crítica del lenguaje que tienen también. Esto lo quedó abierto hasta el 24 de septiembre porque me avisaron, no, el primero, que es crítica del lenguaje. Este es el primer video. Se va a cerrar este canal en 21 de septiembre. Lo dejé un poco abierto por la razón que, ¿cómo se llama? Cerraron la plataforma, aunque estaba todo el tiempo abierto. El único que tienen que hacerlo ahí es hacer comentarios en el canal, ¿no? Esa es crítica del lenguaje. Entonces aquí lo usamos. Me gustaría mucho que comentan los, ¿cómo se llama? Compañeros, ¿no? Eso no solamente es como ponen su comentario, también como ahí dice, como Alejandro, también pueden, a Sofi, y lo pueden hacer como comentarios, me gusta, discusiones y no sé qué. Esta es la área donde hacen, ¿cómo se llama? Participación, discusiones. Yo lo observo y sí, también son cosas que no explicó bien, ahí lo pongo en mis videos, y, ¿no? Lo explico. Y la siguiente tarea también está abierto, es hasta el 24 de septiembre, próximo jueves. Y ya hicieron varias, es el mismo, solamente ahí están, ¿cómo se llama?, discutiendo en el segundo, ¿no? Es el segundo parte de crítica del lenguaje, también ven aquí tareas especiales, palabras que le gustan, no le gustan. Por ejemplo, ven este video, lo encontré, está súper interesante, viene después también sobre la discriminación en el lenguaje. Eso, si tienen ejemplos que se encuentran, lo pueden ponerlo aquí en el video también, ¿no? Entonces aquí pueden, la segunda, esa es para próxima semana y también sacamos, ¿cómo se llama? Los dudas y preguntas próxima semana. Y la tercera tarea es su investigación, ¿no? En su investigación, ahorita a mí me parecen todos, tienen metáforas, este es hasta el 28 de septiembre. Hacer la presentación y por eso, ¿cómo lo hacen? Es, hice un video, se parecen los canales y cómo quiero. Si necesitan ayuda, yo observo los canales, me escriban, ¿no? Pero ya material, la mayoría de los ya tienen suficiente material para eso. Entonces, esto es, solamente los videos, si son 50 megabytes o menos, me pueden entregar para la plataforma. Si son más, tenemos que buscar una forma alternativa para hacerlo. ¿Ok? Muy bien. ¿Algo más? ¿Algo más que puede hacer para ustedes? Y también me interesan críticas. Eso cuando se dicen, oye, hablas muy rapidísimo en los videos o no sé qué, también me avisan, ¿no? Y yo creo que es una forma diferente de trabajarlo, pero yo creo que los videos ayudan un poco que pueden trabajar a su propio ritmo, a su propia forma, ¿no? Entonces no tienen que ser presentes en la clase.
Muy bien. ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿No? Tengo una pregunta. Sí, adelante. Del primer video, ¿las participaciones cuentan las que ya colocamos en la parte de discusión general o hay que hacer otras? No, sí, el primer video solamente, esta es una forma agua, si fue la pregunta, ¿no? Los comentarios ponen siempre al canal correspondiente, ¿ok? El primer video es la primera clase C00, crítica del lenguaje, ¿ok? Ajá. Entonces, la segunda video es el segundo canal. El canal común únicamente quiero usar un poco limpio para tener anuncios, porque en el momento si llenamos aquí mucho este canal, van a decir, ¿dónde son mis informaciones? ¿No? Ahí pueden escribir, por ejemplo, cuestiones generales que tienen que solamente son de interés para todos, ¿ok? Por ejemplo, yo sé, porque una vez cuando llevemos ahorita hombres ahorita aquí, entonces no van a ver que está arriba, ¿no? Entonces, el común únicamente es para cuestiones generales, anuncios, pueden rever el video ahí, y los clases si vienen correspondientes. Como tienen el trabajo de hacer su presentación, ahorita únicamente es ver el video y hacer comentarios aquí. Es muy sencillo. Y después reciben otros pequeños detalles, ¿ok? Pero no va a estar mucho. ¿Ok? Profe, Sí. yo tengo otra pregunta. Entonces, ¿los ensayos usted nos va a indicar para cuándo vamos a hacerlos o va a ser de cada tema? Ajá. No, la cosa es cuando parece como aquí las tareas en el mochilota, entonces, y si abres eso, entonces pareces aquí, ve el video, comentar, participar, discusiones encargadas. Ok, en el Ya. futuro puede pasar aquí, dice, ve el video y escriba 10 líneas de un resumen. Ok, Ok. entonces es el mismo sistema como tenemos aquí arriba con el ensayo, ¿no? Entonces, ¿te parece en esta tarea? Crítica del lenguaje, parece después un documento como eso, y el mismo documento en la misma tarea lo usas, dices, lo abro en Teams, aquí lo escribo, en el video explico exactamente cómo es, y lo cuadro y ya está entregado. ¿Sí? Sí, gracias, profe. La primera seguramente va a estar en 2 semanas. Also, la primera semana es ahorita, concéntranse en su trabajo de los grupos, ¿ok? Cada quien debería tener un grupo ahorita, debería ser con quien trabajan. Aquí es el mismo sistema, ¿no? Entonces, en el video, cómo haces la presentación y el video, por ejemplo, vamos a metáforas. Y se van aquí y se ven aquí es el formato del, ¿cómo se llama? De la presentación y en el video explico. También pueden trabajarlo. Hago eso. Y el chido es, en el grupo pueden trabajar sobre el mismo documento. ¿Ok? Entonces, no tienen que cada uno informarlo y cuando dices yo empiezo de trabajarlo y tú después te cambias, entonces sobre el mismo documento, por ejemplo, estoy contigo en el grupo, me pongo mi nombre y 1 hora después o tal vez en el mismo tiempo, no sé cómo es, pueden hacer también los trabajos, ponen su nombre, el título de la ponencia, lo usan eso como en el video lo explicaba y al final cuando lo cuadran para todos. ¿Ok? Entonces el otro puede trabajarlo. También ya lo mostré en los canales, también tienen aquí para discutirlo. Por ejemplo, ya puse, por ejemplo, textos. Ahí otra vez viene la presentación, cuando lo necesitan. Lo puse, por ejemplo, el video del último semestre para inspirarlo. Hola, compañeros. Úpsala. El tema de hoy nos toca exponerlo. ¿Se ven? Entonces ahí está el último semestre.
a veces no tengo. Por ejemplo, Fritz Mautner únicamente tiene un texto y también le puse el video de la última clase, ¿no? Entonces ahí también pueden usarlo. Framing and wording tiene no mucho, pero sobre framing encuentran mucho en el lenguaje género. Tiene, por ejemplo, un video también. Political correctness, estoy seguro. Puse algo sobre Wikipedia. Entonces así se ven material. Usan el canal para trabajarlo aquí, ¿no? Y también es un poco, puedo observarlo quién trabaja. Porque a veces yo sé, estoy consciente en los grupos, pasa que uno hace todo y el otro no. Entonces si quedan aquí y se graban sus juntas, se quedan como evidencias, ¿ok? Entonces también es un poco ser justo sobre eso. Y también lo observo y si pasan aquí preguntas o dudas o no sé qué, entonces aquí también puedo ayudarlo. Dicen, no es cierto, van a otro lugar y no sé qué. ¿Ok? ¿Sí? Ya, ok. ¿Algo más? Profe. Ok. Ya, para mí es todo. Normalmente esas clases únicamente son sacar dudas. Cada semana voy a producir videos del contenido de media hora a una hora y después clase aquí es para discutir y para intercambiar, ¿no? Muy bien, entonces para mí hoy es todo. Tengan muchísimo cuidado, cuídense. La pandemia todavía no se pasó. A ver después del grito y tantas fiestas familiares, cuántos contagios vamos a tenerlo, ¿no? Pandemia también es un excelente ejemplo de crítica del lenguaje, ¿no? Cuando Trump habla sobre el Chinese virus, también es en un alto grado racista, lingüísticamente, ¿no? Entonces, se ve en este discurso, es súper actual. Muy bien. ¿Algo más? Creo que no, profe, todo bien. Perfecto. Entonces, me despido para hoy y ya tienen bastante para trabajarlo y nos vemos próximo jueves, ¿ok? Sí, profe, gracias. Va que va. Cualquier duda me escriban, ¿no? Cualquier cosa que pueda hacerlo. Y no es obligatorio llegar a la clase en vivo, ¿no? Es la cosa aquí es trabajar, pensar juntos, pero si tienen, porque fue la pregunta, no quiero, no puedo, por eso lo grabamos, ¿no? Entonces no hay ningún problema con eso. ¿Sí? Muy bien. Entonces me despido. Si tienen todavía preguntas, me ponen aquí en el canal común y ahí lo pongo. Pero pónganse a trabajar, usan el tiempo que nos resta ahorita, ¿no? Que se ponen en los grupos ya empezándolo. Muy bien, entonces aquí paro ahorita la grabación y